Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Alejandro Páez, escritor, periodista y director del portal informativo Sin Embargo y conductor de este canal de información que es Los Periodistas, que se transmite en el canal YouTube de Sin Embargo junto con Álvaro Delgado cada tarde desde las 6, desde las 18 horas de cada día. Alejandro Páez, gracias por aceptar conversar con nosotros. Buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Encantado, muchas gracias, Rubén Mate. Gracias, Alejandro, por aceptar conversar con nosotros. Bueno, si te parece, como cada vez que conversamos contigo, nos interesa conocer tu lectura, tu análisis de la coyuntura electoral y política, y en este caso, pues, ¿qué implica desde tu punto de vista ya la confirmación de Claudia Sheinbaum como presidenta electa, que sea la primera mujer que llega a la presidencia, que tiene otra formación desde la izquierda, no viene de la partidocracia tradicional? Todos los presidentes que hemos tenido en el pasado han sido del PRI o del PAN, o por lo menos han pasado por alguno de estos partidos, inclusive López Obrador. No es el caso de Claudia Sheinbaum. ¿Qué importancia histórica tiene la confirmación de Sheinbaum como presidenta del país, Alejandro? Bueno, haces un muy buen resumen, Rubén, porque, pues en efecto, se trata de la primera presidenta de México que no viene de los partidos necesariamente, aun cuando ella estuvo en el PRD. Uh-huh. En realidad su lucha ha sido desde una izquierda social, pues viene de los movimientos estudiantiles, tiene, se incorpora más que al PRD, al López Obradorismo, ha acompañado al presidente López Obrador, pues un cuarto de siglo, el último cuarto de siglo. O sea, viene después de una tradición incluso distinta a la de López Obrador. Así es. Pero no muy distante a una izquierda que tiene un pedigrí en México. O sea, en México hay ese tipo de izquierda, y de hecho es un tipo de izquierda que ha sobrevivido a pesar de los intentos del sistema por corromperla, comprarla, apropiarse de ella, destruirla, pues todo lo que sabemos que hace Así es, se formó el sistema en esa. en grupos políticos que venían incluso de liderazgos del movimiento del 68, como Raúl Álvarez Garín o El Pino, ¿no? También Salvador Martínez de la Roca. En esos grupos se forma Claudia Sheinbaum, y es otro tipo, una izquierda independiente que incluso no era de la vertiente del Partido Comunista o del PSUM. Es correcto. Yo, por ejemplo, creo que en México, aun cuando es muy poderosa la izquierda partidista, en realidad la izquierda que ha logrado transformaciones no es una izquierda partidista. La izquierda que ha empujado a la sociedad hacia el bien común, digamos, ideas de bien común, pues ha venido no de los partidos, sino pues de la izquierda social. Y con un costo muy alto también. Digo, a Rubén Jaramillo lo asesinan, y a los movimientos de izquierda rurales casi todos los extinguen, pues con una represión brutal que conocemos, ¿no? Exactamente, movimientos sindicales también como ferrocarrilero, maestros, Correcto. médico, entre otros. Viene de esta izquierda. Esta, digamos, historia de la que abreva políticamente Claudio Sheinbaum, ¿qué peso podría tener desde tu punto de vista en el ejercicio del poder, Alejandro? Pues todo, porque pues ahí está la gran diferencia. ¿Qué se puede esperar de Claudia Sheinbaum en términos sociales? Bueno, pues justamente ahí está en los principios que ella ha adquirido, los principios sobre los que ella ha crecido, que son principios muy distantes de los principios partidarios. Lo que realmente Claudia Sheinbaum siente y ve, pues son las urgencias, las necesidades que se tienen en un país con muchos pobres, y ahí está el gran asunto, en la pobreza, la desigualdad. Ahí empieza a abrirse una vertiente muy importante que es reto y una oportunidad para ella, ¿no?
Ahora, digamos, despejar ciertas dudas. Creo que una de las más manoseadas, no sé si coincides, Alejandro Páez, es que ella no va a decidir por cuenta propia, sino que va a estar sometida a los dictados de López Obrador, que no es cierto que López Obrador se va a la chingada a su rancho en Tabasco y que la va a dejar gobernar sola. ¿Tú qué opinión tienes? Bueno, pues que es un menosprecio que hay permanente a las mujeres, ¿no? Es una actitud que es muy conocida de algunos sectores, sobre todo los sectores conservadores del país, que son, pues esa es su ideología, eso es lo que piensan, entonces no pueden concebir que una mujer por sí misma pueda pensar, actuar y dirigir un país, ¿no? Para ellos no, eso no es posible, no conciben porque además los procesos dentro del conservadurismo, porque en la misma palabra está la explicación, son mucho más lentos. Y tú tienes que entender, y todos tenemos que entender, que la derecha en México, que el conservadurismo, pues hace apenas muy poco tiempo permitió que se votara, que las mujeres votaran en este país. Exactamente. O sea, no podemos esperar otra cosa de esa derecha. Esa derecha siempre va a ser misógina, siempre va a considerar a las mujeres menores de edad, siempre para su conveniencia, ¿verdad? Porque también hay un tema ahí de explotación y de conveniencia cuando o escuchas a un macho o a un derechoso o a un conservador eh, hablar sobre las diferencias de las mujeres o el minusvalor que tienen las mujeres, ¿no? Claro. Entonces, ahí se explica, Rubén, no se explica, no es tan complicado. Que si López Obrador se va a meter, que si él es el que está detrás, y que es simplemente exceso de misoginia y de conservadurismo, eso es todo. Así Y es. luego a partir de ahí pues puedes definir un par de cosas, ¿no? Así es. Alejandro, ¿crees que hará énfasis o algo distinto en ciertos temas? Evidentemente ya ha dicho que ella no va a hacer un gobierno distinto porque hay una continuidad, porque hay coincidencia en el proyecto y eso se entiende. Pero en algunos otros temas, ¿crees que puede hacer diferencia? No sé, pienso, por ejemplo, el tema medioambiental que ha sido sacrificado en términos presupuestales, pero pareciera no interesar o que no le interesó ya al gobierno de López Obrador. El trato con el movimiento feminista que fue muy rudo, lo calificaba de movimiento conservador o de otros movimientos como el movimiento indígena, por ejemplo, o el zapatismo. ¿Crees que ahí habrá un tipo de distinción de la forma de gobernar de Claudio Sheinbaum respecto a López Obrador? Mira, yo tendría que varias de las cosas que dices aceptarlas como un hecho y no es necesariamente así. Por ejemplo, yo creo que el presidente López Obrador invierte a su manera y con su idea muy social, invierte en medio ambiente. Yo creo que Sembrando Vida, que es un proyecto que llevó mucho dinero, quizá a muchos de nosotros no nos haga ruido porque no vivimos en el campo y tampoco lo tomamos en cuenta porque no estamos allá. Pero yo creo que, por ejemplo, ahí hubo una vertiente doble. Primero, no se nos olvide porque son muchas las capas en las que razona López Obrador, y ahorita voy a poner un ejemplo de la capital mexicana. Primero, el tema de censar, o sea, de llegar a los pueblos, a los ranchos, llegar al campo y censar es importante. Segundo, el tema de establecer una relación directa con los individuos y luego tenerlos bien ubicados, saber sus necesidades, saber hacia dónde, de qué pata cojean y luego después entrarle con los programas sociales. Todo eso que sucedió en la Ciudad de México incidió, por ejemplo, en la violencia. Todo el asunto de meterse a las vecindades en la capital mexicana hace 25 años tiene un efecto hoy. Y yo creo que mucho de eso se hizo durante el gobierno del presidente. Entiendo tu pregunta en el grueso, digamos, Uh-huh. en lo general. Yo creo que ella tiene su propia idea. Tiene muchas ideas que son muy distintas a las de López Obrador.
Para empezar, es una mujer que tiene estudios muy distintos. Así es. Segundo, el equipo que ella ha jalado al gabinete es un equipo con una vocación muy distinta a los equipos que López Obrador tuvo. O sea, tú puedes pensar, por ejemplo, si me dices quién es el secretario de la Función Pública ahora mismo, su nombre, te doy un abrazo. Te lo debo siempre, pero te doy un abrazo. Pues, como Y yo te premio. quedo a deber el nombre, no lo recuerdo, Es correcto, efectivamente. porque no sabemos quién es el secretario de la Función Pública en México porque simplemente desapareció. Y así hay muchas carteras que desaparecieron porque a él no le importaron. O sea, creo que, por ejemplo, es una pena lo que pasó con la Auditoría Superior de la Federación, Claro. el hecho de que la auditoría esté desaparecida, esté en manos de un priista, no desaparecida, está en manos de un priista que se benefició, por ejemplo, de Monreal, Uh-huh. de su relación, sus vínculos con esos priistas, ¿no? Con el priismo tipo Monreal. Y si yo te digo quién es, te pregunto quién es Raquel Buenrostro, Exacto. pues me vas a saber decir quién es, Exactamente. porque sabemos quién es. Y ella es la que va a la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué quiere decir con todo eso? No, pues hasta por la definición misma del gabinete, sí hay una nueva intención. Y ella, creo, sí es un 2.0 en muchas cosas, en muchas cosas, incluyendo esos grupos en los que tú acabas de los que tú acabas de mencionar. Pues es un 2.0, es una actualización. Y yo creo que se va a dar de manera orgánica, natural, sin tener que generar un divorcio. ¿Qué tal, Alejandro? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Hay otro aspecto importantísimo que tiene que ver con el tema de la seguridad y quería preguntar tu opinión también de qué podemos esperar en el futuro gobierno de la presidenta Sheinbaum, pero en dos vertientes y a partir de la coyuntura en la que estamos. Quería preguntarte en general, en materia de combate a la inseguridad, ¿podremos ver una disminución finalmente en cuanto a homicidios y desapariciones de personas? Y la otra, esto se enmarca en una situación ahorita compleja, bueno, a partir de la detención o secuestro de El Mayo Zambada y esta relación ríspida que hay con Estados Unidos a partir de ese caso, sobre el cual hay muchísimas dudas. De hecho, escribiste una muy buena columna sobre la detención del Mayo y las mentiras de la derecha. Hay que recordar que el diputado Héctor Melesio Cuen, quien fue asesinado el mismo día cuando fue capturado, ¿no?, Mayo Zambada, pues era diputado federal electo por el PRI y el PAN, algo que pocas veces se comenta en los medios, ¿no? Sí, bueno, habrá cosas que tendrás que preguntársela o tendrás que preguntársela a las personas correctas, porque no voy a ser necesariamente yo quien, quien lo pueda responder. Por ejemplo, si va a haber una disminución en los índices de inseguridad, pues no es una pregunta que yo pueda responder. Lo que sí puedo decir, y sí creo en eso, es que en la Ciudad de México, yo llegué aquí en los años 90, en la primera mitad de la década de los 90 del siglo pasado, y esa ciudad era inhabitable. La verdad, muchas veces me la pensé, si quería yo estar en una ciudad tan violenta, yo siendo de Ciudad Juárez, y habiendo nacido en un barrio bravo, ¿no? Claro, claro. Imagínate, yo crecí en el Choro Campo, que es un barrio, pues, bravo, hasta el día de hoy. 50 años después sigue siendo un barrio peligroso. Imagínate cómo era hace 50 años. Entonces, lo que yo me planteaba entonces era si quería estar en esta ciudad tan violenta, tan insegura, y de la ciudad que soy. Y eso no se logró fácilmente. Esta es una ciudad que se pudo haber convertido en un Río de Janeiro sin ningún problema. O sea, sin ningún problema. Tenía las condiciones exactas de Río de Janeiro para convertirse en una ciudad como Río de Janeiro. ¿Por qué no pasó? Bueno, porque aquí pueden, y yo creo que le faltó mucho a Claudia decirlo, ya al final ya lo empezó a decir, pero yo creo que le faltó decir, a ver, sí es cierto que hay mucha violencia ahora,
Y también debemos entender que por la ruta que llevábamos, no íbamos a poder hacer gran cosa. O sea, no hay manera de resolverlo, no hay un solo modelo, salvo metiendo a miles y miles, a cientos de miles de personas a la prisión y convirtiendo esto en una dictadura, pues como Bukele, ¿no? Del tipo Bukele. Entonces, que además esta sociedad no te la acepta, ¿eh? O sea, esta ciudad se habría convertido, este país habría estallado socialmente si algo así intentas, pero bueno, ¿por qué se transformó en esta ciudad? Pues bueno, hay que preguntarse en los programas, hay que revisar la cuadrícula que se hizo de la Ciudad de México para ir resolviendo temas, te digo, barrio por barrio. Rosa Isela Rodríguez, por ejemplo, ella viene de esa estrategia. Rosa Isela Rodríguez conocía, y todavía conoce, los padrones de la Ciudad de México de vecindad por vecindad, casa por casa. Ella viene de esa estrategia, de ir y tocar la puerta, oiga, ¿necesita usted algo? Están llorando los niños desde hace 2 días. Eso es muy distinto a lo que plantea Felipe Calderón, ¿no? Claro. Sí, Alejandro, bueno, ya casi se nos agota el tiempo, pero que también quería conocer este tema de la sobrerepresentación que parece que ha concentrado el debate, a veces más que incluso sobre la reforma al Poder Judicial, y ahora ha sido la bandera de la que se agarra la oposición para cuestionar el triunfo de Morena, de esta coalición que encabezó Morena, y el triunfo de Claudio Sheinbaum. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema tan controvertido? Yo creo que es un puñadito de personas las que debaten sobre este asunto que quedó resuelto desde hace mucho tiempo. O sea, veo articulistas, veo ahí un puñado de periodistas que hablan sobre el tema, pues Claudio X González, el otro señor Costa Naranjo, incluso veo a Álvarez y Casas, gente con mucho carisma, qué barbaridad. O sea, puro genio, ¿no? Que gana elecciones. No, yo creo que está muy inflado y se está concentrando en eso porque saben que no solamente pueden resolver el tema del plan C, sino también otros temas que vienen en camino. Pero no hay manera de detenerlo, de contenerlo. Pues ellos lo aplicaron. Y ya lo demás es una discusión boba generada por Aguilar Camín y por ellos, ¿no? Así es. Muy bien, Alejandro Páez, pues te agradecemos como siempre tu disposición para charlar con nosotros y compartir tu análisis de lo que está ocurriendo en el panorama político nacional. Muchas gracias, Alejandro. Al contrario, siempre lo hago con gusto. Y gracias, a nosotros te lo agradecemos enormemente. Alejandro Páez Varela, compañero periodista, él es director del portal Sin Embargo, quizás de los medios no convencionales, de los medios no impresos, probablemente uno de los de mayor circulación. Y como le decía en la presentación, también cada tarde sale a este programa que se llama Los Periodistas, que tiene también su propio peso, su propio rating en redes sociales porque se transmite en el canal YouTube de Sin Embargo que comparte Alejandro Páez Varela junto con Álvaro Delgado. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.